Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy nos toca día viernes, último día de la semana. Estamos cansados todos porque, bueno, mucho trabajo, pero además estamos todos muy nerviosos con el Mundial, ¿no? Un Mundial lleno de sorpresas, resultados sorpresivos. Hoy perdió Brasil, por ejemplo, quedó fuera Uruguay. Muchas sorpresas que esperemos, nosotros ya dimos la mala sorpresa, que fue perder con Arabia. Bueno, a partir de ahora queremos ganar todo. Mañana a las 4 de la tarde jugamos con Australia y por supuesto estamos todos acá en el estudio hablando de la previa de ese partido. A propósito del Mundial, quédate porque en el segundo bloque, hoy viernes nos relajamos un poco, vamos a estar con un escritor, con Luciano Bernique, que escribió un libro muy entretenido donde cuenta las anécdotas más trascendentales de la historia de los mundiales. Un libro donde relata qué pasó en cada uno de los mundiales y cuáles fueron las anécdotas o los hechos históricos que a lo mejor hasta cambiaron desde los reglamentos de la FIFA hasta cambiaron el comportamiento de la organización de los distintos mundiales a lo largo de la historia. Es muy entretenida su libro, muy entretenido su libro, aporta muchísima información y la verdad que vamos a tener una charla bastante linda y calma para esta hora del día, viernes, para relajarnos un poco y meternos en el mundial. Y sobre el final del programa, Leandro Dario nos va a contar algo. Jugamos con Australia. ¿Por qué Argentina no pudo ser Australia? Si tiene ganado, tiene trigo, tiene soja, tiene, digamos, una industria agroganadera también muy parecida a la que puede tener Australia. ¿Por qué Australia se convirtió en una potencia desde la Oceanía y nosotros desde este lado del mundo nunca pudimos igualarlo? ¿O por qué no nos desarrollamos de la misma manera? Bueno, Leandro te va a dar algunos datos comparativos y el porqué de esa razón. Se viene también una semana, atención con esto, ya nos metemos en la agenda diaria de la política argentina, se viene un diciembre muy conflictivo. El Polo Obrero anunció que a partir de la semana que viene va a haber distintos cortes. Hay muchas protestas sociales, la UTEP también de Grabois, no solo dijo que están reclamando mayores atenciones sociales para su sector, sino que además hasta Juan Grabois se paró políticamente, dijo no vamos a apoyar ninguna al frente de todos si va a llevar como candidato a Alberto Fernández o a Sergio Massa. O sea, tomando distancia de un sector del frente de todos y plantándose en otro. Y los movimientos sociales, o por lo menos los movimientos sociales oficialistas, hoy se reunieron con el ministro de Desarrollo Social, con Victoria Tolosa Paz y con el presidente, y decidieron en conjunto no revisar el plan potencial trabajo hasta febrero. A pesar de que hoy a la mañana el fiscal Guillermo Marijuán imputó a la ministra Victoria Tolosa Paz por ocultar información respecto a la distribución de los planes. Bueno, sobre el diciembre conflictivo, sobre lo que se viene alrededor del debate, sobre la política social, si hay recorte o hay verdaderamente una búsqueda detrás de una transparencia que debió haber llegado antes, si ese es el problema, lo vamos a estar hablando en minutos nada más con Eduardo Beligoni, dirigente del Polo Obrero, que ya está aquí en el piso para charlar con nosotros. Comentario editorial, nos vamos a meter en un tema, yo creo que es muy sensible, es muy injusto y la verdad que no termina de ser una mala noticia, ¿no? ¿Qué te puedo contar del día a día? Si a vos no te alcanza el sueldo como a todos, si la inflación va por el ascensor mientras tu sueldo va por la escalera, vas al supermercado y la góndola te expulsa como consumidor porque no podés comprar lo necesario. Los jubilados, casi 4 millones de jubilados cobran por debajo de la línea de indigencia. La gente que vive de la ayuda social, casi el 50% del país que está en una situación de pobreza, hay todo un debate alrededor del plan potencial trabajo que son apenas 27.000 pesos, la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Hay mucha demanda de trabajo, hay mucha gente que está empleada en negro, hay mucha gente que no tiene aguinaldo, hay muchos autónomos, monotributistas que están con lo justo llegando a fin de mes, tratando que le paguen facturas que se retrasan. La situación social y económica en la Argentina es grave. ¿Te estoy contando algo nuevo? No, lo sabés porque lo vivís todos los días. ¿Sabés quién no se da cuenta de que hay pobreza en la Argentina y que la situación no está para juegos? El gobierno nacional, el propio presidente. Esta semana anunciaron, como quien no quiere la cosa, que van a gastar $22.300.000 en la compra de un avión. Un avión presidencial. ¿Necesita Argentina gastar en este momento $22 millones en un avión presidencial? Cuando fue el G20, de esto hará 4 años, en el 2018, líderes europeos, Angela Merkel vino viajando en un vuelo de Lufthansa. El premier de Italia vino viajando en un vuelo en primera de Alitalia. Líderes europeos de países desarrollados, cuando tienen viajes
oficiales, incluso dentro de Europa, o usan un avión militar o toman un vuelo de línea. Hubo sí una recomendación que se trató en Naciones Unidas, esto fue cuando resurgió o salió después del ataque a las Torres Gemelas, el terrorismo islámico, donde les recomendaban a los líderes del país del primer mundo que no viajaran en vuelos comerciales por una cuestión de seguridad del resto de pasajeros. Es decir, un atentado contra cualquiera de ellos podía costarle la vida, la seguridad a pasajeros civiles que no tenían nada que ver con la cuestión política. Entonces, por seguridad, le pedían que tomaran vuelos militares o vuelos charter. Bueno, esto ya pasó, fue quedando atrás. Hoy, los líderes del mundo, salvo Estados Unidos, Rusia, algunos que por una cuestión extrema de seguridad, viajan, en muchos casos, en vuelos de línea. Y son países desarrollados. Anda a Dinamarca, por ejemplo, que es un país poderoso, un país rico, donde no tiene los problemas sociales y económicos que tenemos nosotros, a que el primer ministro diga de un día para otro, la verdad que como me descompuse en el viaje anterior y no tengo un avión presidencial acorde, voy a gastar 25 millones de dólares en un avión presidencial. El Parlamento lo puede llegar a destituir por eso. Esto de comprar aviones, como si la plata fuera propia y no del erario público, no se da en cualquier país, ¿eh? No es tan fácil. Acá lo anuncian con una soltura, como si fuera normal, salir a gastar más de 20 millones de dólares que podrían servir para un montón de necesidades que tiene Argentina. Y el presidente, que le queda un año de gobierno, debería remitirse a viajar en vuelos de línea. Los presidentes en la Argentina no tendrían que tener flota presidencial, por lo menos hasta que los jubilados cobren por encima de la línea de pobreza, por lo menos hasta que no haya desocupados, por lo menos hasta que la gente no dependa de un plan social y tenga trabajo, por lo menos hasta que el sistema educativo no necesite inversión, el sistema sanitario trabaje plenamente, hasta que estén cubiertas las mayores necesidades sociales. Es un oprobio a la gente, a la sociedad, gastarse 23 millones de dólares en un avión, cuando hay vuelos comerciales para todo el mundo que se pueden conectar, incluso hasta se puede chartear un vuelo si es necesario. Tampoco hace falta comitivas de 50 personas como la que llevó el presidente a Naciones Unidas. Único país que llevó 50 personas, un presidente, para hablar en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, que no lo escuchó nadie. Porque la verdad que lo que diga, no, Alberto Fernández, ningún presidente argentino le interesa al mundo porque Argentina hoy no está inserta en la agenda mundial de prioridades. No hace falta que vayan 50 personas a Estados Unidos. Se pueden ir 4, 5, lo que necesita el presidente para trabajar cómodamente en un vuelo de línea. Pero acá en este país parece que nuestros gobernantes gobiernan Narnia y nosotros, lamentablemente, vivimos en la Argentina. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche. Esto Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. El planteamiento, bueno, es lo que venimos haciendo, similar, lógicamente con algunos matices, sabiendo que ellos tienen buenos jugadores. Australia ya lo vimos bastante, desde ayer que estamos viendo videos. Creo que al tener tan poquito tiempo entre un partido y otro, debemos trabajar más en ese aspecto que en el campo. Una vergüenza realmente, una vergüenza. Estos 3 hijos de puta la volvieron a matar a María Marta. Tenían todo para condenarlo. No es solo con aumento de salarios que devolvemos poder de compra. Si bajamos la inflación, devolvemos mucho más poder de compra a los ciudadanos que solamente si alimentamos la disputa paritaria. Nosotros, digamos, somos y fuimos parte del Frente de Todos, pero, digamos, hace ya un tiempo, hace 2 meses, venimos planteando que frente a la serie de medidas que se están tomando, no se puede seguir bancando esto. Hemos decidido salir a las calles. El día lunes 5 realizaremos una jornada nacional de lucha con movilizaciones en todo el país y con una acción central en el Ministerio de Economía. Estas organizaciones afines al gobierno no movilizaron en ningún momento, excepto días, no sé, el Día de la Lealtad, etcétera, pero y ahora están saliendo. ¿Y por qué están saliendo? Bueno, porque el ajuste es insostenible. Bueno, ahí vinamos anuncios, ¿no? De marchas, cortes, piquetes. Vamos a tener una semana bastante movilizada y bastante complicada para transitar en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también esto está sucediendo en algunas ciudades del interior del país. La situación social o la demanda social sale a la calle. ¿Vamos a tener un diciembre complicado o no? De eso vamos a hablar con el siguiente invitado.
Se trata de Eduardo Beliboni, fue empleado de fábrica y chofer de colectivos. Hincha de Racing, se autodenomina trosco funcional y ferroviario de corazón y es titular del Partido Obrero. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. andan? Buenas noches. Saludo a mi compañero Leandro Dario. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Dejé para último, hoy me vas a contar por qué no somos Australia. ¿Por qué no somos Australia y la comparación entre los dos países más allá del fútbol? Pero mañana ganamos. Esperemos. Esta es la cábala. Esta es la cábala. Contar, siempre hablar del rival en términos económicos, políticos y sociales es la cábala de este programa para ganar el día anterior. Bueno, nos metemos en esto que veíamos ahí, referentes sociales de Polo Obrero, de Libres del Sur, de agrupaciones sociales no oficialistas, ¿no? Que ya anuncian movilización el día 5, porque las agrupaciones sociales oficialistas se reunieron hoy con el presidente y con la ministra Tolosa Paz y acordaron no revisar los planes potenciales de trabajo hasta febrero. No, lo que leí en los diarios es que retrocedieron en una resolución que había tomado la ministra Tolosa Paz, absolutamente irresponsable, que era dar de baja, como pedía el fiscal Marijuán, a 250.000 personas. El fiscal Marijuán no conoce ningún nombre de esas 250.000 personas y quiere que les den de baja los planes sociales. Previamente a esto, la ministra Tolosa Paz le pidió al juez la apertura del secreto fiscal de esas 250.000 personas. Es extraordinario, porque el secreto fiscal no se lo abren a nadie. El secreto fiscal es casi una ley fundamental bajo este régimen social. Es decir, hay narcotraficantes a los que no les abren de ninguna manera el secreto fiscal. No se sabe. No se puede, tiene que haber una orden de un juez. Pero nunca hay órdenes de jueces que terminen investigando quién fugaron la deuda, quiénes evaden el fisco, quiénes tienen negocios absolutamente ilegales. No pasa nada con eso. Por eso no hay en las cárceles ni un preso rico. Son todos pobres los presos que están en la cárcel. Ahí sí hay la mirada de la justicia o de los jueces, o de estos jueces como Marijuán, que se cuelgan de lo que fue una política del gobierno que parecía que terminaba en la nada porque habían dicho que eran 250.000 personas, después la ministra dijo, no, son 2.800. 2.800 eran las personas fallecidas que cobraba a través de un poder un tercero, pero... Ni siquiera se sabe muy bien todavía. Yo entiendo lo del secreto fiscal, Eduardo, pero la FIP cruzó datos sin identificarlos, dijo que hay 250.000 que tenían incompatibilidades para cobrar el plan potencial de trabajo. ¿Cuál es la incompatibilidad? Por ejemplo, para la ministra, para la FIP y para grabar el bienes nacional, personales. No, bienes personales no paga nadie. Pero ustedes conocen de economía mucho más que yo. Para pagar bienes personales hacen falta tener propiedades por 6 millones de pesos o valores por 6 millones de pesos. A valor fiscal son 4 casas o 3 casas. A valor fiscal, ¿qué es lo que toma la FIP? Para pagar bienes personales usted tiene que tener un contador. ¿Usted parece un tipo que tiene un plan social? ¿Tiene un contador para pagar? ¿Saben cuánto? Ustedes lo saben. La gente que paga bienes personales en Argentina es 1 millón de personas. Nada más que 1 millón paga bienes personales. ¿250.000 tienen planes sociales? Es falso eso. ¿Sabe cuáles son las incompatibilidades? Que una persona compró dólares, por ejemplo. Era otra de las acusaciones. Bienes personales, dejémoslo de lado porque es una pavada. Ahora, que alguien tenga un bien personal, bueno, es probable, a lo mejor heredó una casa. Eso, la persona igual heredó una casa, por ejemplo, mi papá falleció, mi mamá también, me dejó un departamento en Bursaco. No sé cuánto estará evaluado, pero seguramente tiene una evaluación importante. ¿Eso me hace a mí rico? ¿Eso me da un trabajo, me permite vivir, comer? Las personas que son trabajadores y están ahí movilizados todos los días, no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. La incompatibilidad de los dólares tiene que ver con muchos problemas que tiene la gente que tiene parientes en otros países, sobre todo en países limítrofes, y que les mandan unos dólares. Les mandan $40, juntaron y se los mandan porque esa persona tiene una necesidad. No es delito comprar dólares en la Argentina. Hasta hace poco se podía comprar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué hay una persecución sobre los trabajadores y una estigmatización de los pobres en la Argentina cuando sabemos todos muy bien que el problema económico en la Argentina no son los pobres? No, está el bien. gobierno tiene la indicación del Fondo Monetario Internacional de dar bajas. Lo que acaba de hacer Tolosa Paz, Fernández y la UTEP es postergar esta decisión. No es que dijeron, está mal lo que estamos haciendo, que es lo que nosotros queríamos, que no siguieran adelante con este plan. Lo van a postergar hasta febrero. ¿Y qué va a pasar en febrero? Febrero, según dicen los diarios, se va a volver a poner en duda si esas personas van a cobrar un plan de 27.000 pesos. Estamos hablando de un plan de 27.000 pesos. ¿Cuál es el problema detrás de esto? ¿Cuál es el fondo detrás de esto? El fondo, uno, es el ajuste.
Hay que ajustar, ajustar y ajustar. Yo no podía creer, porque uno dice, el ajuste llega tan profundo, que, por ejemplo, tuviera pisado el Ministerio de Economía un programa que se llama Merenderos. Es para los merenderos. El Ministerio de Economía tiene pisado ese programa, no da los fondos. UNICEF dijo frente a la presentación, UNICEF, no el pueblo obrero, el trosco funcional, los piqueteros locos. UNICEF dijo que en el presupuesto presentado por Massa al Parlamento se violaban los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque había una baja en el presupuesto. Lo dijo UNICEF. Sí, había un recorte en educación y en el área de minoridad y familia. Sí. Estamos hablando de hechos graves. ¿Y por qué se hace esto? Se hace porque hay un ajuste brutal que ahora ya no lo decimos nosotros solos, que somos opositores. Porque caracterizamos a este gobierno como un gobierno al servicio del ajuste del FMI. Ahora lo dicen los movimientos oficialistas, porque lo que se dice, se dice. Es decir, ayer salió un comunicado de la UTEP, que son todos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, los dirigentes, no la gente, los dirigentes, un comunicado de los dirigentes escribieron y dijeron que este era un gobierno ajustador que se la agarraba con los pobres. Es lo que venimos diciendo. Ahora, hoy se reúnen Tolosa Paz, Alberto Fernández y Emilio Pérsico, y la decisión esa de dar de baja a los potenciar trabajo están apuntados por la FIP, se suspende. No se sabe hasta cuándo, vos decís hasta febrero, pero se suspende. ¿Tanto poder tiene Emilio Pérsico que el miércoles que viene iban a hacer una marcha y ahora ante esta decisión parece que la levantarían? No sé, nosotros no levantamos nada por ahora, porque primero todo eso... Hablo de la UTEP y del Movimiento Evita. Claro, pero digo, eso no sé si levantaron, la verdad que no tengo información oficial. Sé que tuvieron esa reunión, a nosotros no nos representan ninguna de esas personas que estuvieron ahí, nosotros creemos que hay muchos problemas y no tiene ningún poder la UTEP. El que tiene poder fue lo que ocurrió hoy en la Argentina, que de un día para el otro hubo miles de personas en la calle, que se cortó el puente Porredón, que hubo un corte en el Ministerio de Desarrollo Social, que nosotros estábamos en el Obelisco, y en todo el país hubo movilizaciones y cortes. Porque la gente no está dispuesta a aceptar más. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Va a ser así conflictivo? Va a ser muy conflictivo, porque hay muchos problemas. Mira, aparte de hacer esto, el gobierno hizo otra cosa que también va en el mismo sentido. Desenganchó el salario mínimo vital y móvil de los planes sociales. Lo desengancho, ¿qué quiere decir? Que cuando se aumente el salario mínimo vital y móvil, no se va a aumentar los programas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Igual el salario mínimo vital y móvil, recordemos, está en 54.000 pesos, por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Ni hablar. Pero no estamos hablando de un salario que vos digas, estamos con este salario no sos pobre. No, con ese salario sos indigente. Absolutamente, indigente, ni hablar. Pero el plan social, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil, tenía de alguna manera una actualización, muy por debajo de lo que corresponde, pero había una actualización. Cada vez que se reunía el Consejo de Salario Mínimo había un aumento del salario mínimo, había un aumento de los planes sociales. Lo desengancharon ahora, como pidieron las patronales, la CGT notablemente, y como el gobierno también pidió. ¿Cuál es el sentido de desengancharlo? Que lo pulverice la inflación. Ni más ni menos. Ocurrió eso con los barrios bonaerenses. ¿Se acuerdan de los planes de barrios bonaerenses? De Dual, de Solá. Eran $150, 150 pesos, y se fue pulverizando. Nadie los quería, ya no tenía sentido ir a cobrarlo en un momento. La idea es pulverizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué quieren pulverizar los planes sociales? ¿Porque se resolvió el problema de la pobreza? No. Porque en una Argentina de salarios tan miserables, el plan social es un piso salarial. Yo vengo de Misiones y del Chaco. ¿Sabe cuánto cobra una persona que limpia un hospital en el Chaco y en Misiones? 10.000 pesos. El Estado le paga 10.000 pesos por limpiar los hospitales, donde se tiene que curar la gente, 10.000 pesos. Esos son los salarios. Entonces, un plan social de 27 supera esa miseria salarial. Las patronales están muy preocupadas, quieren que se elimine para poder levantar la cosecha del tabaco, la cosecha del trigo, toda la cosecha que se tenga. La del trigo no puedes con máquina, pero la que es manual, con un salario familia, por debajo de un plan social. Una familia, vos tomás 2 desocupados, mujer y una pareja. 2 plan trabajar ahí, el potencial de trabajo son 54.000 pesos, más las OUH si tienen hijos, más la tarjeta alimentaria. A lo mejor reúne más de 100.000 pesos. No llega. Póngale 60, 70, porque tiene que tener 3 o 4 chicos para llegar a eso. ¿Pero con la tarjeta alimentaria? La tarjeta alimentaria... Pero son como, ¿cuántos? 14, 15.000 pesos por cada chico. Por eso, si suma 50 y pico, ponga 80. 80. Bueno, está bien. Para una familia no, es poco, por supuesto. Pero si tienen que ir a trabajar por 40.000 pesos, le conviene quedarse con eso. Por eso quieren que se desaparezcan los planes sociales. Para poder pagar no 40, para poder pagar 30. Eso es lo que está en discusión en la Argentina, el salario, cuando estamos hablando de los planes sociales. Porque tenemos en la Argentina una política antisalarial, contra el salario. No hay un problema con la cultura del trabajo, hay un problema con la cultura
del pago de salarios. Está bien, Eduardo, pero si nos metemos en este debate, yo quería hablar de la política social y del conflicto social con vos, que sos un dirigente, pero si nos metemos en este debate, yo te podría decir que ustedes, por una cuestión ideológica, no permitirían un debate para una reforma laboral, por ejemplo, y a lo mejor en un sistema capitalista como es este, porque a vos no te gusta, pero funciona de esta manera, quien invierte y quien puede generar trabajo en el sector privado necesita a lo mejor leyes más laxas para poder emplear en blanco. ¿Qué quiere decir leyes más laxas? Y, Pongámonos de acuerdo. Y bueno, no sé. ¿Qué quiere decir? Cuando en el mundo se habla, no en la Argentina, cuando en el mundo se habla de reforma laboral, ¿de qué se habla? De eliminar derechos. De nada más que eliminar Pero a derechos. los que tienen derecho adquirido a mantenérselo y los nuevos empleados no. Porque y al momento los que tienen los derechos adquiridos se van a morir, entonces ya nadie tiene más derechos. Ese es el engañapichanga. Decir, mira, no le vamos a quitar los derechos a los que lo tienen adquiridos, se los vamos a quitar a los nuevos. Cuando se mueren los que. Pero Eduardo, vos sabés que un juicio laboral te hace cerrar una pyme que genera 12, 15 empleos. Pero pasa mucho eso. Pero cierran las pequeñas pymes. Y bueno, la mayoría de las pymes en la Argentina. Son las que más generan trabajo. La mayoría de las pymes en la Argentina son tercerizadas de grandes empresas. Hay que ver bien las cosas cuando uno habla de las pymes. Yo no hablo de un tallercito en un barrio que yo conozco y que me parece que el tipo labura como hay que laburar y se rompe el lomo. Estoy hablando de que en las pymes se mete un montón de cosas. Pero cuando hablamos de reforma laboral, hablamos de que se trata de sacar derechos, de eliminar derechos sociales conquistados con años y años de lucha. Pero hoy la gente que está fuera del sistema de registro de trabajo no tiene derecho. Ahora vemos la gente que está fuera del sistema. Ahora vemos la gente que está fuera del sistema. Pero primero vamos al tema de cuál es el sentido de la reforma laboral. Ahora resulta que el mundo ha evolucionado. Se ha desarrollado la producción. Tendría que haber más bienes para más gente. Pero resulta que no, porque hay una concentración económica tan grande que hace que los capitalistas dicen, no, acá lo que hay que sacar es derechos. No aumentar los salarios, no mejorar la vida de la gente. Lo que tenemos que ir, si ustedes quieren que inviertan en la Argentina, dicen los capitalistas, tenemos que eliminar los derechos sociales. Es decir, que tenemos que retroceder la rueda de la historia para que no, como pasaba con mi papá o con mi abuelo, tuvieran vacaciones pagas, tuvieran la posibilidad. No hablemos de los juicios laborales solamente, porque el juicio laboral es un derecho. Si la persona está violando la ley, bueno, ¿por qué vamos a aceptar que viole la ley? Ya la violan muchísimo, porque una gran parte del trabajo hoy es no registrado. Entonces usted tiene una empresa que tiene una parte registrada y una parte no registrada. ¿Cuánto es hoy la parte no registrada? ¿40%? ¿Más o menos? Bueno, eso ya es un beneficio enorme, porque ahí no rigen los derechos. Ahí ya no rigen los derechos. ¿Usted vio alguna auditoría, ya que le gusta hablar tanto de auditoría, a Tolosa Paz, a toda esta gente? ¿Una auditoría en el trabajo no registrado en la Argentina? No existe. Hay inspectores recorriendo las fábricas, porque hay gente que está en negro, que le pagan 2 mangos con 50, y si no le dicen tomátela, si no te gusta. Porque existe el despotismo patronal en la fábrica. Yo lo viví, no me lo contó nadie. Si usted tiene un sindicato que lo defienda, puede luchar en la Argentina por sus derechos. Si no lo tiene, y la mayoría no lo tienen, porque los sindicatos están recontra burocratizados, está perdido. Está sometido a que el patrón le diga así lo que yo te digo y no hay derecho. La reforma laboral se está haciendo de hecho. Se hace gremio por gremio. Se está haciendo de hecho porque hay un 40% de la masa laboral que no tiene derechos, que es la que trabaja no registrada o en negro, como dice vulgarmente. Tenemos un enorme problema en la Argentina con eso. Pero digo, garantizarle, por ejemplo, si incorporás a esas personas que hoy no tienen ningún derecho, pero están trabajando en negro, que cobren de manera, digo, que puedan cobrar un aguinaldo, que puedan cobrar unas horas extras, que puedan cobrar un presentismo, una asignación familiar. Y a lo mejor, no sé, yo no sé quién para hablar, digo, a lo mejor tenés que darle un periodo de prueba antes de indemnizar y qué sé yo. Eso no es lo que quieren los empresarios, ¿eh? La reforma laboral que quieren los empresarios no es eso, darle más derechos a los trabajadores. No, derechos mínimos de estar trabajando de modo registrado. No, olvídese. Ir a un banco y poder sacar un préstamo porque no registran los trabajadores los empresarios? Porque los conviene sueldo. tenerlos en negro. ¿Por qué no lo registran? ¿Cuál es el problema para que lo registren? Y paguen salarios miserables como lo que hay en muchos convenios. Hay salarios miserables en la Argentina. El salario mínimo en la Argentina hoy debería ser de 200.000 pesos, que es la canasta de pobreza. Porque medido en dólares es una miseria espantosa. Y la Argentina es una economía que exporta. No es una economía cerrada. Exportan dólares. Los empresarios venden en dólares. Entonces tenemos un problema con el salario en la Argentina. Por otro lado, el salario está cayendo y por lo tanto está cayendo el consumo. Y gran parte de lo que se produce en la Argentina se consume en la Argentina. Los capitalistas no tienen problema porque lo exportan. Ahora nosotros tenemos un problema porque cae el consumo. Hoy escuchaba un estudio, hablando del Mundial, un estudio extraordinario me pareció. Midieron el consumo de carne con los campeonatos mundiales. Y es extraordinario.
Más se consume carne, mejores resultados futbolísticos hay. Yo decía hoy, listo, sonamos. Dentro de 10 años no salimos campeón mundial ni de casualidad, porque la carne en los barrios no se ve ni dibujada. Vamos a pasar a ser un productor de comida de polenta. Así que no sé cómo son los resultados del mundial de lo que comen todos los días polenta. Cayó el consumo de carne. Sí, bueno, la carne está cara. Claro, problema con la exportación también. Eduardo, antes de despedirte, ¿qué diciembre nos espera? Dijiste conflictivo. ¿Por qué? Y si esto se puede extender por el verano. Porque muchos economistas dicen que por la cuestión del dólar, por la falta de reserva, la macroeconomía puede, no sé si tambalear sería, pero va a estar muy difícil en enero, después de la fiesta, ¿no? Va a estar muy difícil de acá hasta marzo, abril, por un tema de reservas, que el Banco Central no tiene reservas, que a partir del año que viene, a partir de enero, nadie va a liquidar divisas porque van a estar esperando un tipo de cambio diferencial, como es el dólar soja. Nadie le va a liquidar al gobierno divisas, y porque la cosecha gruesa de soja recién arranca a fin de marzo, principio de abril, con lo cual vamos a tener un verano muy, muy complejo. Coincido totalmente en el análisis económico y sobre el problema de... El Estado tiene un problema además porque la poca plata que tiene se la da al dólar soja, se la da a los que tienen. A los que no tienen no les da absolutamente nada. Entonces vamos a tener evidentemente un verano conflictivo, un diciembre conflictivo, y esperemos que este diciembre por lo menos tengamos una... ¿Cómo te llevas con Emilio Pérsico, con la gente del Movimiento Evita? No tengo ninguna relación personal, son funcionarios del gobierno, nosotros le hemos dicho hoy y le hemos mandado también una nota diciendo que tienen que romper con el gobierno, porque si ellos mismos dicen, es un gobierno ajustador. Es un gobierno ajustador no porque iba a despedir 200.000 personas, porque viene de un ajuste. Y ellos no pueden negarlo. Tienen que romper con el gobierno. Bueno, pero no se puede estar en los dos lados del mostrador. Es un gobierno donde... Es decir, sentarse de un lado y decir, este es un gobierno ajustado. Pero es un gobierno donde sentarse del otro lado y decir, pero nosotros estamos dentro del gobierno. Pero Eduardo, es un gobierno donde la vicepresidenta, a cargo del Ejecutivo, cuando el presidente está afuera, habla como opositora. Y bueno, también tiene su... Lógico, es una pose, porque no hay nada más oficialista en este país que Cristina Kirchner. Nada más oficialista, porque se dedicó a hablar de muchas cosas, pero no habló de la economía ni de Massa. Massa es intocable, cuando por lo que hace Massa ahora, Guzmán fue vilipendiado. Hizo 3 veces lo que hacía Guzmán con el ajuste. Más ajustador de que Massa no hay, y Cristina lo tiene en el pedestal. Lo deja siempre aparte de su crítica. Más oficialista de Cristina no hay nadie. Este gobierno es un gobierno absolutamente comprometido con el ajuste, y están comprometidos todos. Fernández, Massa y Cristina. Los 3 que fueron la fórmula ganadora del 2019. Eduardo, gracias. Gracias por tu visita. Bueno, vamos a ir a un breve corte y después nos metemos en algo más tranquilo, más relajado, viernes, a esta hora de la noche. Vamos a hablar con Luciano Bernique sobre su libro, muy interesante por lo que te va a contar y nos va a refrescar la memoria de anécdotas y situaciones que cambiaron las historias de los mundiales. Ya volvemos. Bueno, mañana 4 de la tarde Argentina juega con Australia por los octavos de final del Mundial, partido a matar o morir, el que pierde se vuelve. Y uno dice, Australia, ¿qué tiene tanto que ver con nosotros? Se parece tanto a nosotros. Gran parte de sus exportaciones están puestas en el campo, en la industria agrícola ganadera, muy parecido a la Argentina. Un país que fue colonia de Gran Bretaña durante mucho tiempo, pero con muchas similitudes geográficas, más allá de algunas cuestiones, el extenso territorio. Y siempre se dijo, hacia adentro, Argentina pudo haber sido Australia, o Argentina tenía todo para ser Australia porque Australia se desarrolló. Terminó siendo una de las potencias del mundo, por lo menos en cuanto al desarrollo económico y el bienestar común de su sociedad. Leandro te va a dar algunos datos comparativos y te va a explicar por qué nos fuimos a Australia. Sí, vos sabés que es interesante porque a veces la mirada de Argentina pudo ser Australia es nostálgica, es como decir, bueno, ¿en qué la pifiamos, no?
Tuvimos un origen similar en cuanto a dos países del hemisferio sur que fueron colonizados, que luego se independizaron, que eran agroexportadores, con economías parecidas, pero hubo algunos hechos en la historia que bifurcaron los dos caminos, y me parece que para mirar la historia de Australia está bueno mirarlo como un espejo hacia un desarrollo futuro y no como una mirada hacia, atrás, claro, hacia el pasado nostálgica, ¿no? Vos sabés que Australia se lo llama popularmente los convictos. ¿Sabés por qué? Porque originalmente, cuando era una colonia británica, los británicos lo utilizaban como un lugar donde mandar los reclusos. Construyeron penales, cárceles y enviaban los reclusos desde Reino Unido hacia Australia. Por eso se le decía los convictos. Luego Australia logra su independencia, pero siempre vinculado como parte de la Commonwealth, la Comunidad de Naciones de Reino Unido. Es decir, era una acá vemos el mapa, era una ex colonia británica que siguió vinculada comercialmente y económicamente con el Reino Unido. Es un país continental, es el sexto país más grande en extensión territorial del mundo, mucho más grande que la Argentina. Sin embargo, las principales poblaciones están sobre las costas, en el centro hay un desierto muy importante. Está ubicado en Oceanía, como sabemos, muy cerca de los nuevos centros de gravedad económica del mundo. Cuando hablo de los nuevos centros de gravedad económica del mundo, China en los 80 era Japón, sí, y ahora es China, la segunda economía mundial. Pero vamos un poquito para atrás, vamos al momento en el cual los caminos de Australia y de Argentina se separaron. Depresión del 30, crisis económica del 30. ¿Qué sucede? Los países agroexportadores como Argentina y Australia tienen mucha dificultad en colocar sus exportaciones, en venderle a los países desarrollados que estaban en crisis. Entonces, ¿qué pasa? En 1932, Reino Unido convoca al Pacto de Ottawa. El Pacto de Ottawa es un pacto que firman con sus ex colonias, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Canadá, para justamente darle privilegio al comercio entre esos países. Es decir, Reino Unido iba a dar prioridad a los productos exportados de esos países. O sea, dejaba a Argentina fuera del mercado de carne, por ejemplo. Exacto. Pero ahí no vino el pacto Roca-Runciman, que fue un pacto que le permitió a Argentina mantenerse dentro del mercado. El pacto Roca-Runciman de 1933 permitió que Argentina pudiera seguir vendiendo sus exportaciones de carne al Reino Unido en condiciones ventajosas para Reino Unido, es decir, nos sacaron concesiones para firmar ese pacto, pero Argentina se aseguraba la carne. Pero Argentina no solo exportaba carne, claro, exportaba trigo, maíz, muchos otros productos que se quedaron fuera del mercado británico. En ese entonces, Reino Unido era la principal superpotencia del mundo, pero luego fue superado por Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Argentina y Estados Unidos no son complementarios económicamente y ahí Argentina perdió, digamos, a la locomotora económica que aseguraba su desarrollo. Toda esta historia tuvo muchas consecuencias. Primero y principal, Australia tiene otras instituciones políticas y democráticas. Es una monarquía, es decir, el rey sigue siendo Carlos III de Reino Unido. claro. Constitucional, parlamentaria, tiene otra forma de gobierno que la Argentina, ¿no? Pero bueno, la economía de Australia hoy por hoy no solo es agroexportadora, sino que exporta muchos metales, minería, oro, cobre, zinc. Bueno, diversificó su economía, apostó por la educación, tiene muy buenas universidades. De hecho, hay muchos programas para que estudiantes de Asia, de Oceanía, vayan a estudiar a Australia. Y hoy, en la actualidad, tenés un país muy desarrollado y te vamos a hacer una radiografía entre cómo está Argentina y cómo está Australia, y son datos que duelen. Esperemos por lo menos ganarles en fútbol, ¿no? Pero mira, población. Australia tiene menos población que la Argentina, 25 millones contra 46 millones. Cuando ves el PBI per cápita, ellos Terrible. tienen un PBI per cápita 6 veces mayor que el de Argentina. Terrible. 59.934 dólares contra 10.729. Salario mínimo, es un datazo. Salario mínimo en Australia, 2.093 dólares. Con eso se asegura la supervivencia en Australia una familia tipo. En Argentina el salario mínimo es 61.953 pesos, que al tipo de cambio oficial son 356 dólares y al blue 198 Si lo tomás como el blue, que es el dólar de mercado, 10 veces menos el salario mínimo que en Australia. Tremendo. 10 veces menos. Desempleo en Australia 5,1%, en Argentina 6,9%, inflación en Australia en los últimos 12 meses 6,9%, en Argentina 88%. Nos están goleando en economía, esperemos que en fútbol la demos vuelta. Mañana esperemos ganarle a Australia, que como dice, ya tienen alegrías, che, con la economía. Déjenos la alegría del fútbol a nosotros. Así que, como cábala también, como venimos haciendo antes de cada partido, te mostramos cómo viven los países que nos enfrentan en el fútbol. Y hablando del Mundial, tenemos un gran invitado. Te invito a la mesa, Leandro. Le doy la bienvenida a Luciano Bernicchi. A ver, lo vamos a presentar. Acá está.
Luciano Bernique es autor de Historias insólitas de los mundiales de fútbol, escribió más de 20 libros sobre fútbol y deporte. Fontana Rosa ilustró 2 de sus libros. Sus libros fueron publicados en varios países de todo el mundo. Este es el libro que viene a presentar Luciano. A ver si me pueden hacer una toma los chicos. Historias insólitas de los mundiales de fútbol. Luciano, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, en serio. La verdad que en este momento, que este no es un programa de deporte, pero sí tratamos de hablar del Mundial, abordarlo desde el punto de vista de las anécdotas, me parece muy entretenido. Tampoco es un libro exclusivamente de deportes, porque el Mundial es un evento, un hecho. Sí, un hecho político, cultural, claro. Cultural, económico, y ha superado enormemente la faz deportiva, ¿no? Exclusivamente deportiva. Por supuesto que ahí vas a encontrar edición por edición, lo más importante desde el punto de vista deportivo, muchas anécdotas, por supuesto, ocurridas en la cancha, en los estadios, pero también muchas cosas que han pasado a lo largo de estos casi 100 años, ya casi 100 años, que no necesariamente tienen que ver con el deporte en cuanto a juego, pero sí con el deporte que mueve masas, claro, e interesa a los políticos, los que son democráticos y los que no son democráticos también. Lo vivimos en la Argentina. Luciano, vos tenés, a ver, te tiro algunos tips para que vos desarrolles. Hay un partido entre Alemania y Austria, que, no sé, creo que fue en el Mundial 82, que ese partido cambió el reglamento de FIFA. A partir de ese partido cambió el reglamento de FIFA en los Mundiales. Contanos por qué. Exactamente. En el Mundial 82... se había dado un batacazo para lo que era el fútbol de ese momento. Argelia le había ganado a Alemania en la primera ronda, en el debut. Ahí vemos una imagen del gol que le dio el triunfo al equipo africano. Sí. ¿Y qué pasó? Después Austria le gana a Argelia y Alemania a Chile. En el último partido, en ese momento se otorgaban 2 puntos por victoria. Claro. Un triunfo por la mínima diferencia de Alemania sobre Austria clasificaba a los alemanes. ¿Qué pasó? Argelia jugó con Chile un día antes, ganó y tenía que esperar el resultado. Entonces, sabiendo que con una victoria germana pasaban los dos equipos, Alemania y Austria, Alemania metió un gol a los 10 minutos y se quedaron 80 haciendo nada, pasándose la pelota lejos de los arcos. ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente hubo un arreglo. Los técnicos después dieron excusas muy tontas, muy poco sostenibles, ¿no? Con los hechos. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí ese fue el último mundial en el que el último partido de cada equipo en la fase inicial, se juegan esos 2 partidos a la misma hora. Claro, para evitar esas especulaciones, como vemos ahora. Exactamente. Hasta hoy hemos visto eso. Y vos fijate cómo se resuelve el grupo con Uruguay, que iba ganando 2-0, de pronto hace un gol Corea. Uruguay podría haber especulado si el resultado hubiera sido anterior para meter más goles o no. De pronto sostener esa... Bueno, lo hizo Polonia contra nosotros, que Polonia en un momento decidió perder 2-0. Y casi se queda fuera. Casi se queda fuera. Tuvo suerte de que México no metiera otro gol, o de pronto que Arabia Saudita le metió un gol a México. Claro. Entonces, eso acaba... Hay una cierta especulación, por supuesto, porque es inevitable, pero de cualquier manera vos no estás jugando con el resultado opuesto de tus rivales. Puede pasar cualquier cosa. Y de hecho pasó cualquier cosa. Fíjate Alemania, que se queda fuera en la primera ronda. No, este mundial está lleno. Increíble de Japón sobre España. Alemania y Bélgica eliminados en primera ronda, pero además tenés resultados. Argentina perdió con Arabia, España perdió con Japón. Brasil con Camerún, Bélgica con Marruecos, o sea, hay un montón de resultados sorpresivos. Un montón de resultados, yo creo que como nunca. Y además ese vértigo de estos partidos dobles que se fueron dando fue maravilloso, porque te digo, yo en lugar de verlo en la televisión, lo veía en la compu y ponía yo tengo un sistema de televisión por cable, digamos, en la computadora, y ponía los 2 partidos al mismo tiempo e iba de una pantalla a la otra, porque era maravilloso. Ahí en la imagen estamos viendo cómo los hinchas de Argelia, que fueron a ver el partido entre Alemania y Austria, mostraban dinero español, a los periodistas, manifestando que... Eran pesetas esas. Claro, las antiguas pesetas, para manifestarle a los cronistas, en este caso a los fotógrafos, que el partido había sido arreglado. Luciano, y hablando, vos y yo miro, y siempre hablamos con Leandro, tenemos la cábala de hablar del rival en cuanto a su aspecto político, económico, social, como nos vino bien. Lo hicimos con México, lo hicimos con Polonia y lo vamos a seguir haciendo. Bilardo tenía cábalas, ¿no?
¿A qué hora ir a todo termina el programa? Claro, puede terminar de mañana. No, Carlos era... Bueno, yo escribí la autobiografía Doctor y Campeón, con Carlos, por supuesto. Es una cosa maravillosa. Él me contaba, y me acuerdo, pero aparte me contaba muchas cosas que yo no conocía, que de pronto él se acordaba y que nunca había manifestado en ninguna entrevista, en ningún lado. Y yo me volvía loco, digo, no puede ser que una persona esté concentrada en entrenar a los jugadores, supervisar su alimentación, su descanso, la indumentaria y al mismo tiempo pensando en un montón de situaciones para repetirlas antes de cada partido. Impresionante. Hay algo después del partido con Camerún, Mundial 90, Argentina debuta en el Mundial perdiendo con Camerún, ¿no? Claro, Bilardo, Argentina jugó el Mundial 86 con una marca de ropa, Lecoq Sportif, cuyo pantalón era solamente negro, ¿no? Negro liso. Para el Mundial 90 cambia de sponsor la selección, tiene Adidas, que es el que nos viste, bueno, creo que todavía. Sí. Hubo un pequeño corte muy ligero allá por el año 2001, 2002, que hubo otra marca, pero después volvió Adidas hasta hoy. Y Bilardo, después del debut con Camerún, que Argentina pierde 1-0, considera, no sé por qué, que las 3 tiras habían maldecido al equipo, traían mala suerte. Fíjate que Camerún también está vestido por Adidas. También está vestido por Adidas. El short es igual, pero de otro color. Pero en el partido siguiente, Argentina vuelve a usar shorts negros. Y Bilardo le mandó... El rival es Unión Soviética, que también tiene Adidas, por cierto. Sí. Y Bilardo le mandó a arrancar las tiras. Fíjate que a Maradona se ponía el pantalón medio dobladito arriba. Sí. Y ese doblez hace que nosotros veamos que hay 3 tiritas ahí, pero después está cortado. No, tiene el logo de la marca, digamos, pero le faltan las 3 tiras. Y Argentina no volvió a perder con pantalones negros. Le ganó a Unión Soviética, después fue pasando de ronda y pierde la final, pero con pantalones blancos. Claro. Así que ahí, no sé, la cábala se le cayó a Carlos. Y otra cábala de Bilardo. Contaba un día, tuve la suerte de entrevistar a Pedro Troglio. Le pregunté a los me contó, dice que en un partido en el Mundial de Italia fue también, estaban cenando hotel y había un casamiento. Sí, exactamente. Y Bilardo los mandó a besar a la novia porque la novia traía suerte. Exactamente. Mandó a todo el plantel a besar a la novia. Sí, es así. Cuando llegaron a Turín, eso fue en Turín, antes de enfrentar a Brasil. Un partido bravo. Brasil había ganado los 3 partidos de primera fase. Argentina, ya vimos, había perdido con Camerún y empatado con Rumania. La lógica decía que Brasil nos iba a pasar por encima. Después, viendo el partido... Futbolísticamente nos pasó por encima. Sí. Bastante, sí. Igual hay un gol que le anulan la canilla a los 6, 7 minutos que no sé qué hubiera pasado. Mal anulado, porque estaba habilitado. Claro. No sé qué hubiera pasado si Argentina se planta y juega de contra con Diego y Canija. Claro. No sé qué hubiera pasado. Pero la cuestión es que llegan al hotel de Turín. Bilardo efectivamente ve que en un salón están celebrando una boda y él recuerda una frase de su abuela, fidanzata porta fortuna, algo así como la novia transmite suerte o lleva la suerte, algo así, en italiano. Entonces, como vos decís, entran los muchachos, besan a la novia, imagínate la sorpresa de la gente, están el matrimonio sentado a la mesa con los suegros de un lado. Maradona la conoció en Italia. Claro, lo reconocen a Maradona, lo reconocen a Canija también. Y la cosa, terminaron firmando autógrafos y demás. Pero cuando termina el casamiento, ¿cuál es la ceremonia normal que termina, que pone fin a la fiesta? Cuando la novia, ¿qué hace? Tira el ramo, Tira el ramo. Bueno, vamos a tirar el ramo, traigan el ramo, y el ramo no estaba por ningún lado. El ramo estuvo al otro día en el vestuario de Argentina en el estadio de Turín. Se lo llevaron. Fue bien. Se lo llevaron y efectivamente la novia... transmitió suerte. Transmitió suerte. Bueno, hay otra anécdota que está en tu libro, Historias insólitas de los mundiales de fútbol. La verdad, ya lo quiero leer este libro. Johan Cruyff, ídolo de la naranja mecánica, ídolo total. A ver, lo vamos a mostrar, hacemos otro planito al libro. Historias insólitas de los mundiales de fútbol. También tenía problemas con las... Con Adidas. Adidas tuvo problemas con todos, pobre. Claro, pero esto lo que pasó es que Johan Cruyff jugaba con zapatos Puma. Usaba botines Puma y era un jugador Puma. Pero ¿qué pasa? La selección tenía como auspiciante Adidas. Y Cruyff exigió dinero extra. Yo no voy a hacerle publicidad gratis a Adidas. Está con Perfumo, ¿no? Ahí está con Perfumo. Sí, con Perfumo. Los 2 fallecidos, ¿no? Tanto Perfumo como Cruyff.
Entonces, El Perfumo era compañero mío en Radio Nacional. Yo trabajaba en Radio Nacional cuando falleció. Él murió en la radio. Tuvo una ACV en la radio. Ya estaba en Radio la Nacional, radio. claro. Después murió en el hospital, pero él tuvo una ACV en la radio y se cayó por una escalera. Por una escalera, sí, claro, sí, ahí sí, fue sí. en la radio. Ah, mira, era en la radio. Bueno, la cuestión es que Cruyff dice, no, yo no le voy a hacer publicidad gratis a Adidas, entonces no juego, que sí juego, que no, pero qué sé yo, pero tenés que jugar. Bueno, qué solución salomónica, si se me permite la expresión, encontró Cruyff. Le arrancó, como podemos ver ahí, una tira a cada manga de la camiseta y a cada... Pero él solo, el resto Solo tenía él, 3 los tiras. demás tenían las 3 tiras. Los demás no hicieron ningún problema. El tema era Cruyff, que era un Algo tipo parecido a lo de Jordan en los Juegos Olímpicos de que se 92. tapa con la bandera Claro. la marca que no era la que lo auspiciaba a él. Claro. Efectivamente. ¿Es verdad que La Cruyff marca fumaba era- en el entretiempo? Sí, claro. De hecho, tuvo una operación muy complicada de coronarias hace muchos años. Y cuando fue la última etapa de técnico, él ya no podía fumar, entonces comía chupetines sentado en el banquillo. Pero él cuando jugaba en esa época, Sí. que la rompía en Holanda, él jugó en el Ajax, que era un jugador... Ganó tres Champions, lo que hoy es la Champions. Para League. muchos fue fue el mejor jugador del momento, fue uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Él fumaba en el entretiempo. Sí. Dicen que cuando jugaba en Ajax tenía un amigo o un colaborador que lo esperaba con el cigarrillo prendido. O sea, no podía esperar ni siquiera prender el cigarrillo. Estaba el otro con el cigarrillo prendido. Increíble, Una cosa ¿no? de un loco, sí. deportista de elite porque Y cómo aparte corría, todos hemos jugado al fútbol, corremos, hacemos ejercicio. La verdad que cambiás el aire y todo, lo que menos tenés ganas de fumar en ese momento. Bueno, es raro. Bueno, probablemente sea así, pero él tenía una adicción muy importante. Muy fuerte. Sí, pero no es el único. Hay muchos jugadores que han padecido esa adicción. Contame otra anécdota más, dale. Bueno, te voy a contar una que es la que define de alguna manera mi libro. Cuando a mí me propone Planeta escribirlo, la primera edición salió en 2010, Sí. para el Mundial de Sudáfrica. Después esta edición está actualizada, que llega hasta el último Mundial de Qatar. No, en realidad hasta el de Bueno, hasta Rusia, acá, claro, Rusia, antes claro. de que comenzara el de Qatar. Y bueno, yo tengo que ir justamente por lo que, como Argentina no participó de los mundiales de Brasil 50 y Suiza 54, pero sí Uruguay, me tuve que ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Montevideo a buscar información. Y en ese viaje también compré algunos libros, no sé si conoces, en la zona de Tristán Narvaja, sí, la calle, sí, que es donde se arma la feria. Bueno, hay también librerías de viejo y esas cosas. Bueno, entonces volviendo en el ferry, leo una historia y dije, bueno, el libro definitivamente va por acá, ya estoy súper convencido. Y es la historia de un argentino que se llamaba Juan Hover, que jugó para Uruguay, porque Argentina no participaba, y en ese momento él estaba en Peñarol. Viajan a Suiza, Uruguay era el defensor del título, llega a las semifinales y ahí debuta Hover contra Hungría, va ganando Hungría 2-0, Hover no entra, sino que está desde el principio, porque no había cambios en esa época. Hover empata el partido con 2 goles. Después de anotar el segundo, entre la emoción, la carrera, los compañeros que se le tiran encima, Hover sufre un infarto. ¿En la cancha? En la cancha. Y cuando yo leo eso en el libro me pongo a investigar. He leído fuentes que dicen que el tipo estuvo clínicamente muerto. Es difícil de comprobar realmente. Lo sacaron, me imagino. Lo retiraron de la cancha y el médico y el masajista le empezaron a hacer RCP, respiración boca a boca, masajes cardíacos, le suministraron coramina, que es un vasodilatador. Y como no había cambios todavía no estaban habilitados, esto fue recién en 1974, lo mandan a la cancha, a jugar el alargue a un tipo. Y dice la crónica No te puedo creer. que estrelló un tiro en el palo. A mí me parece que si alguien sufre un infarto, no tiene polenta, no tiene fuerza para pegarle a la pelota y que estrelle el palo. Realmente es imposible. Pero bueno, después ganó finalmente Hungría, 4-2, pero a Hover desde ese día se lo conoció como el muerto que hace goles. Claro, como el Cid Campeador era. Yo me acordaba de la anécdota cuando el Pato Abondancieri sufrió un golpe en el Mundial de 2006 contra Alemania, que lo retiraron y atajó Leonardo Franco. Y Maradona había dicho, en un Mundial solamente podés salir muerto de un partido. Bueno, este Hover ni muerto salió del partido. ¿Cuál es la Siguió historia jugando. de este Mundial, por lo menos en la fase de grupo, que te parece más insólita de lo que vimos hasta ahora?
Bueno, a mí hasta ahora lo que más me llama la atención son los aspectos sociales y culturales de este Mundial. Después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los resultados insólitos y demás, que son muy llamativos, ¿no? Es el primer Mundial que se juega en Medio Oriente, en la península arábiga. Es el primer Mundial en un país musulmán, si querés verlo de esa manera, lo cual a mí me parece muy bien, porque digo, nunca había pasado y hay muchos países musulmanes, lo que yo creo que probablemente debió haber sido compartido con otras naciones. Fíjate que no hay disponibilidad hotelera suficiente para tantos hinchas. Está colapsada Doha, ¿no? Y eso que hay mucha gente que está hospedada en países vecinos, ¿no? En los Emiratos, en Omán. Habilitaron carpas incluso. Habilitaron carpas y estaba leyendo hoy una nota muy buena de Infobae sobre ese tema. Sí, que estaban incómodos, la gente se quejaba. $200, una carpa que parecen las de Mar del Plata. Sí. Y dice que se mueren de calor, el desayuno es inexistente y cobran $200 por día. O sea, eso habla a las claras de que evidentemente el país no estaba preparado para recibir una Copa del Mundo. Ahora, después dentro de la cancha sí hay un montón de cosas que han pasado que me parecen increíbles. Fíjate la coincidencia entre Argentina y Alemania. Los rivales, los dos asiáticos, pierden el primer tiempo 1-0 contra equipos que ganaron más de una vez la Copa del Mundo. Y en el segundo tiempo lo dieron vuelta. Estamos hablando de Japón con Alemania y Argentina con Arabia Saudita. Unas coincidencias increíbles. Y es el primer mundial que tiene tantos clasificados de la zona asiática, que son 3, porque Australia compite en la zona asiática, y 2 de África. La verdad que... Vos sabés que me estaba pensando, ya antes de cerrar, que vemos una ciudad colapsada, creo que hay más de 1 millón de personas que fueron a ver el Mundial, esto ha pasado en Europa, en Alemania, en Francia en 98, bueno, uno ha visto todas las ciudades que son subsedes. Pero están más preparados, porque son países más grandes, viaja mucha gente. Ciudades grandes y mucha hotelería, entonces va repartido. Pero acá está todo en una sola ciudad. Leí una vez que en el Mundial 78 en Argentina no vinieron más de 10.000 personas a ver el Mundial. No, bueno, pero era otra época. Digo, por eso cambió eso, antes no viajaba la gente. Lo mismo el Mundial de Chile del 62. El Mundial tampoco no había adquirido la relevancia social que tiene actualmente. Pero creo que acá se construyó un solo hotel, no sé si no fue el Bauen para el Mundial 78, creo que un solo hotel se hizo pensando que iba a haber más movida. Pero Buenos Aires igual tenía gran capacidad hotelera, después se jugó en Mar del Plata, en Mendoza, en Córdoba. En Rosario había mucha capacidad. Pero no hubo, digamos, una invasión turística como tiene en otros países. Tengamos presente que también los precios de los tickets aéreos, si bien hoy nos parecen caros, antes eran realmente imposibles. Claro. Era un ticket común que hoy te cuesta $1.500 para ir a Europa, en esa época te costaba a lo mejor más de $5.000, $6.000. Claro. Y el dólar, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, fines de la época de Alfonsín, era carísimo, pero carísimo. Yo me acuerdo que nos íbamos de vacaciones con mis amigos y llevábamos a lo mejor $100 y nos alcanzaba para una quincena. Sí. Entonces, ha variado mucho todo ese concepto. Y por supuesto, la difusión que tiene el Mundial a través de la televisión, las redes ahora, lo hace mucho más atractivo y todos quieren ser parte. Es más, Aerolíneas Argentinas creo que hoy puso más vuelos para pensando a ver qué pasa mañana con Australia. Si Argentina pasa, va a haber una serie de vuelos extra para llevar más hinchas para allá. También las agencias tienen entradas compradas, por ejemplo, ya para el cuarto de final, si Argentina pasa, te venden la entrada con el vuelo y el hotel, te venden todo el paquete. Claro, porque en realidad hay un sistema que la FIFA dispone de las entradas según los equipos, la prioridad la tiene el equipo que continúa. Claro. Entonces, para el partido que juega eventualmente, bueno, en este caso, Argentina-Australia, esas entradas no estaban todavía previstas porque nadie sabía quién iba a pasar de ronda. La prioridad la tiene australiano y argentino. Para este partido la prioridad la tienen las agencias, como bien vos decís, de Argentina y Australia. Un amigo mío, recuerdo que me contó, fue a ver el Mundial 98, el de Francia, y le habían asegurado que iba a ver todos los partidos. Pero en la final no pudo estar, le devolvieron un dinero de manera más simbólica que real. No pudo estar, ¿por qué? Y porque encima llegó Francia. Y llegó Brasil. Brasil es uno de los países que más hinchas moviliza una Copa del Mundo. Y aparte el local. Francia local. ¿Cómo hacían para meter? Era muy difícil, muy difícil. La verdad, Luciano, muy pero muy entretenido. Me encantó. Bueno, acá está la última recomendación. Libro de Luciano Bernic, Historias insólitas de los mundiales de fútbol. Muy pero muy interesante. Me hiciste cuando contaste la del jugador uruguayo que tiene el infarto y vuelve a la cancha.
a vos que te ilustró Fontana Rosa, el área 18, en el área 18, él cuenta, ¿te acordás que en el equipo que arman, que a un jugador suizo muere en la cancha y lo atan al poste para que siga jugando? Eso lo cuentan en su novela, el área 18. También hay otra que es cuando juegan Central y Newell's acá en la cancha de River, que también uno de los pasajeros parece que tiene un bobazo yendo en el micro y lo llevaron igual. Lo llevaron igual, lo sentaron en la butaca porque traía suerte, también, justo por la cábala. Transmitía suerte Esas cosas que contaba el negro Fontana. Y ganó Central. Como siempre. En el gol de Poi. Gracias, Nico. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Mañana juega Argentina a ganar y nos recontamos nosotros el lunes a 9 de la noche aquí en el canal de la Ciudad. Buen fin de semana. Hasta el lunes.